diferentes lugares donde exponía la palabra de Dios, a veces a cielo abierto, en casas de personas comunes, en el camino, en parques, también en las diferentes sinagogas de cada pueblo que había, y también, obviamente, en el templo. Todo lugar era bueno para exponer el reino de Dios a sus oyentes. No se limitó a los posibles lugares típicos en donde se hablaba de las cosas espirituales o religiosas, como serían el templo y las respectivas sinagogas. La gran mayoría de las veces lo hizo en otros lugares en donde, de acuerdo a las Escrituras, había multitudes de personas. Por ejemplo, en la ladera de un monte, a las orillas del mar, en los pueblos pequeños en donde no había lugares de reunión como las sinagogas. Cualquier lugar era bueno para exponer la palabra del Dios Altísimo. Posiblemente esto logró que muchos de sus oyentes, porque permanecían en pie, permanecían parados, no se quedaran dormidos, sino que estén atentos a las palabras del Señor Jesucristo. En ocasiones enseñaba abiertamente sobre determinado tema, como por ejemplo las bienaventuranzas, la oración, el ayuno, sobre los juramentos, sobre el divorcio, el no juzgar a los demás, sobre los yo soy que habla el Evangelio de Juan. También sobre Juan el Bautista, quién era el Juan el Bautista, entre otros temas más. En otras ocasiones el Señor hacía uso de parábolas, utilizando elementos del diario vivir para transmitir una verdad que trascendía lo físico y tenía implicaciones espirituales y eternas. En los evangelios sinópticos aparecen una variedad de parábolas, como por ejemplo la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador, la parábola de la red de pescar, la parábola del deudor que no perdona, de los trabajadores del viñedo, de los 2 hermanos, de la gran fiesta, de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, de la puerta angosta, de la oveja perdida, del hijo pródigo, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo en la mayoría de veces no abría su boca sino en parábolas. Pero ¿por qué habló en parábolas nuestro Señor? Primera cosa, para revelar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque las parábolas eran fáciles de digerir y de entender debido al uso de elementos comunes y corrientes para los oyentes. No había un lenguaje elevado, no había conceptos abstractos, no había pensamientos que a la gente podría turbar o no entender, sino sencillamente cosas fáciles de entender, cosas fáciles de digerir, y que todo el día, en todo momento o en ciertas ocasiones las personas las utilizaban o habían visto que se daban. Entonces la verdad de Dios se reveló de esa forma. Segunda cosa, para conservar la verdad. ¿Por qué? Porque a través de las parábolas era más fácil recordar las enseñanzas de Jesús. Recordar sus historias, recordar las anécdotas, los hechos que los personajes habían dicho a través de esta historia corta. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús y las historias que él contaba eran ejemplos muy vivos, muy claros y muy impactantes para sus oyentes. Y eran fáciles de recordar. Tercera cosa, para cumplir la profecía dada por el profeta Isaías hace muchos siglos atrás sobre el Mesías. ¿Por qué? Porque tenía que hablar en parábolas para cumplir lo que Isaías había dicho. Cuarta situación, para lograr que los oyentes hicieran algo, pensaran, meditaran, reflexionaran, analizaran, fueran más allá de las cosas simples y que buscaran
el tener mayor sensibilidad a lo que Jesús estaba diciendo. Pasar de lo simple a la iluminación de Dios para poder comprender el mensaje que estaba dado por Jesús. Nuestro Señor Jesucristo buscaba la sensibilidad de los oyentes, de las personas, para que realmente entendieran que ellos necesitaban a Dios en sus vidas. Para eso también era el uso de las parábolas. ¿Para qué otra cosa más? Quinto elemento. Para que las personas endurecidas se condenaran solos, debido a su rebeldía, debido a su pecado, debido a su obstinación, debido a su dureza, debido a que querían seguir en sus vidas de pecado. Pero, ¿qué es una parábola? Matemáticamente, y es igual a x al cuadrado, una parábola. Pero, ¿qué es una parábola en la Biblia? La palabra parábola en la Biblia viene del griego parabolé, y literalmente significa poner al lado de. Entonces, lo que quiere decir parábola es poner una cosa al lado de la otra cosa para compararlas. Esta palabra implica también ¿qué? La palabra parábola, ¿qué también implica? Proverbios, acertijos y también dichos sapienciales o dichos sabios. La parábola no es una fábula, tampoco es una alegoría. Lo que sí es una parábola es una ilustración, ya que se basa en elementos comunes, en actividades diarias de las personas. Es por eso que las parábolas han sido llamadas como historias terrenales con un significado celestial. Algunos autores o un autor cristiano dijo que las parábolas eran historias terrenales o historias del día a día con un significado celestial. Por favor, vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas, el cuarto Evangelio, el tercer Evangelio después de Marcos, dice así, Lucas 13 del 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Este es un ejemplo de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo expuso a las personas y también a sus discípulos. Jesús expresa esta parábola a la luz de la pregunta planteada hacia él. ¿Qué le estaban preguntando a sus discípulos? ¿Son pocos los que se salvan? Muchas veces es la típica pregunta que hasta el día de hoy se hacen entre las diferentes religiones, entre las diferentes ramas del cristianismo. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Quién se salva? ¿Quién no se salva? ¿Cuántos se salvan? ¿Cuántos llegan al cielo? Y etcétera, etcétera, etcétera. En ese tiempo también le hacen la pregunta esta a Jesucristo. ¿Son pocos los que se salvan? Pero posiblemente la respuesta los dejó atónitos a más de uno.
Ya me imagino la boca de los discípulos abriéndose y quedándose mudos ante la respuesta de Cristo con esta parábola. Ya me imagino a otros exhortos abriendo más sus ojos tratando de entender lo que Cristo les estaba tratando de explicar a través de esta parábola. Pero la comparación que Cristo está haciendo en Lucas 13, del 22 a 30, ya lo había hecho anteriormente en otro lugar. Lo había utilizado en el Sermón del Monte. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte? Cuando estuvo en la ladera del monte y la gente sentada ahí, los discípulos más cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les dijo? Algo muy parecido. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, del versículo 13 al versículo 14. Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan, muy pocos los que hallan la puerta estrecha, el camino estrecho. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, se acordarán ustedes que dijo entre los yo soy, entre los 7 yo soy, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí en la primera parábola les dice: entrad por la puerta estrecha. En Mateo 7, 13 al 14, dentro del Sermón del Monte, les dice: pocos son los que hallan la puerta estrecha y pasan por el camino angosto. Y Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el Evangelio de Lucas, que leímos al inicio, les expresa nuestro Señor Jesucristo la urgencia de ¿qué? De esforzarse por entrar. Dice: muchos intentarán, pero no lo lograrán. Muchos, pero no podrán entrar. Muchos dirán: caminaste entre nosotros, comimos contigo, enseñaste en nuestras plazas. Pero el asunto es que ninguno de ellos creyó. Pensaron que por ser parte de la religión oficial, de la religión establecida, de la religión aceptada por la mayoría. ¿Por qué? Porque habían recibido de sus abuelos, de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Era más que suficiente. ¿Y qué les dice Jesús? No es así. ¿Y qué más les expresa en esta parábola? Ustedes van a intentar entrar de esa forma. Muchos lo intentarán, pero no lo podrán. Porque hay un solo camino y hay una sola verdad. Y ese soy yo. El que cree en mí tendrá vida eterna, les decía Cristo. ¿Qué más les dice? Muchos vendrán de otros lugares, de otras naciones, de otras razas, de otras lenguas, no porque buscaron, no porque se esforzaron, sino porque creyeron en mí. Y ellos entrarán en el reino de los cielos. Y ustedes que recibieron la palabra de Dios, y ustedes que se esforzaron por tratar de justificarse delante de Dios, no entrarán. Cabe indicar también que el Señor Jesucristo en otra ocasión habló también sobre la salvación. Mateo 19, leamos por favor, Mateo 19, versículo 23 al versículo 30. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciéndose: ¿quién podrá pues ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos?
Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Otra vez se repite lo mismo. No sé si ustedes se dan cuenta la relación que existe entre la primera parábola que leímos en Lucas, ¿sí? En Lucas 13, del 22 al 30, sobre entrar por la puerta estrecha. También la relación que existe entre las palabras de Cristo en Mateo 7, 13, 14. Y ahora con la otra parábola de Mateo 19, 23 y 30. En la primera, ¿qué les dijeron los discípulos y las personas que estaban presentes a Cristo? ¿Son pocos los que se salvan? Aquí en Mateo 19, los propios discípulos de Cristo le dicen, ¿quién podrá ser salvo entonces, Señor? ¿Quién? ¿Por qué? Porque para la concepción de esa época y posiblemente para estos días, los ricos tenían mayor acceso, mayores posibilidades para ir al cielo. ¿Por qué? Porque los ricos podían dar grandes ofrendas, hacer labor social, dar sus recursos, hacer un montón de cosas en favor de la religión oficial, en favor de supuestamente la espiritualidad. ¿Y qué sucedía con los pobres, con los desamparados, con los olvidados? Ellos a duras penas podían hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Al parecer, los discípulos de Cristo, al parecer, estaban expresando la idea generalizada de esa época y también de la época muy oscura en el cristianismo. La salvación se puede comprar con grandes ofrendas. La salvación se puede alcanzar con grandes donativos, con obsequios a la obra de Dios, con familiares involucrados en la obra de Dios, pues ahí toda la familia tiene comprado el cielo y acceso directo al cielo. Así creían antes. Y al parecer la idea generalizada en los tiempos de Cristo también era esa. Comprar indulgencias y estamos libres de toda culpa. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Jesús pone el dedo en la llaga y dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios esto es posible. ¿Sobre quién recae todo el peso de la salvación? ¿Sobre el hombre? ¿Sobre el ser humano? ¿Sobre el discípulo del Señor? ¿Sobre la persona que está 100% consagrada a la obra del Señor? ¿O sobre Dios? ¿Sobre quién? Toda la salvación depende exclusivamente de Dios. Si no fuera así, hermanos, ningún ser humano podría alcanzar la vida eterna. Nadie. Por eso, Pedro, posteriormente a la respuesta de Cristo, le dice, ¿y qué con nosotros, Jesús? Dejamos a papá, dejamos a mamá, hemos dejado a nuestras esposas en la casa, dejamos de trabajar para dedicarnos a pescar hombres, como nos dijiste que nos ibas a enseñar. Dejamos todo, Señor, y hemos estado contigo atrás, aprendiendo las cosas del reino, manejando las cosas del reino, cayendo, tropezando y levantándonos en todo esto. ¿Y qué con nosotros? Hemos dejado todo por ti. Sacrificamos todo por ti. ¿Y qué es lo que les dice nuestro Señor Jesucristo? Les deja nuevamente fríos. Y en pocas palabras les dice, no es por su entrega, no es por su sacrificio, sino porque tienen fe en mí. Porque ustedes no fueron los que me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes. Imagínense cómo estaba haciendo añicos toda la percepción que tenía la gente de esa época. Y el día de hoy sigue haciendo añicos por las percepciones equivocadas que nosotros tenemos de lo que es el cristianismo. Él te escogió a ti, no le escogiste tú a Él. Él te llamó, tú no le buscaste. No te puedes salvar por obras y por cosas que tú hagas. La salvación es exclusivamente de Dios y de Dios. Parte de Dios, llega al hombre, transforma al hombre y regresa a Dios, completando el ciclo de la salvación.
¿Dónde está el énfasis de la enseñanza de Cristo en estas parábolas? En la parábola de la puerta estrecha, del camino estrecho, y ahora de la otra enseñanza que da aquí en Mateo, sobre la salvación. ¿Dónde está el énfasis de Cristo? El énfasis está en que la salvación depende 100% de Dios. La salvación no es por lo que eres. La salvación no es por lo que tienes. La salvación no es por tu esfuerzo, no es por tu capacidad intelectual, no es por tu conocimiento, no es por tu servicio a Dios, no es por tu religiosidad, no es por tu color de piel, no es por ninguna de esas cosas. La salvación es y proviene de Dios. Es por eso que Pablo expresó en Efesios 2, del versículo 8 al versículo 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso el Señor Jesucristo expresó en Juan 15, del versículo 4 al versículo 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué otra cosa más dijo el Señor Jesucristo? En todos los evangelios hay tantas, pero tantas enseñanzas sobre este mismo tema, solo que las encontramos en diferentes lugares. Mateo 13, miren lo que dice Mateo 13, del versículo 24 al versículo 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué sucede aquí con esta parábola que se le conoce como la parábola del trigo y la cizaña, o la parábola de la cizaña? ¿Cuáles fueron los versículos anteriores a esta parábola? ¿Qué sucedió antes de las expresiones de Cristo en esta situación, en estos versículos? Jesús les estaba dando otra parábola más del reino de los cielos. ¿Y qué les decía en esa parábola? Que el sembrador salía a sembrar, en donde botaba la semilla, y esta semilla caía en diferentes lugares donde se sembraba. No es que la persona que estaba sembrando estaba haciendo mal su trabajo, no. En esa época se tenía la costumbre de coger, salir al campo y regar primero la semilla, y después de regar la semilla pasaba el buey removiendo la tierra. No como ahora, primero removemos la tierra, se mueve la tierra, se abona la tierra y se pone la semilla. No, en esos tiempos era al revés. Semilla botaban en todo lado y después se removía. ¿Y qué sucede en el relato de Cristo sobre el sembrador? Expresa que hay cuatro tipos de personas que escuchan el Evangelio. ¿Y cuáles son este tipo de personas? La primera, de acuerdo al relato de esta parábola, la tierra al lado del camino. Hace referencia o representa a quienes escuchan la palabra de Dios, pero sin entendimiento.
No les interesa el mensaje. Lo hallan absurdo, tonto, fabulesco. Lo desprecian. Es decir, simple y llanamente lo rechazan abiertamente. Eso no puedo aceptar. Eso para un hombre del siglo XXI con inteligencia, con conocimiento, con entendimiento, es absurdo, necio, siquiera prestar atención y menos oír. No quiero eso. Y así, de frente, rechazan el mensaje. A esas personas simboliza la tierra al lado del camino. La segunda persona dice que las personas, o más bien dicho, en los pedregales. ¿Qué quiere decir eso? Reciben el mensaje de la salvación con emoción, se entusiasman, se alegran en un inicio, pero en poco tiempo desaparece la emoción, desaparece el entusiasmo y se dejan llevar nuevamente por lo que era, porque comienzan a tener problemas en la vida, comienzan a tener dificultades por la fe que abrazaron. ¿Y qué hacen? No, mejor estaba como estaba antes. Esas son las personas o la semilla que cayó en pedregales. El tercer tipo de personas dice que son la semilla que cayó entre los espinos. ¿Qué implica eso? Que cayó en tierra fértil, porque los espinos crecen en tierra fértil. Es decir, hay un deseo, hay un anhelo de conocer, de aprender, de crecer espiritualmente. Pero ese anhelo, ese deseo, esa pasión que sienten, dura poco. No dura mucho. Y con el tiempo desaparece. ¿Y ello se debe a qué? Al deseo hacia la riqueza y los deseos y las preocupaciones de la vida. Esto ahoga lo que una vez hubo, pero que se perdió. El deseo, la pasión de Cristo se perdió. ¿Por qué? Por estos elementos. Había un increíble potencial en estas personas, pero por sus propias decisiones, por sus propias pasiones, por sus propios deseos, se estancan espiritualmente, dejan de crecer, ya no avanzan, pierden el interés y comienzan a abrazar y a buscar lo que el mundo ofrece y lo que su carne busca y anhela. Esas son las personas que la semilla cae entre los espinos. La primera, la tierra al lado del camino. La segunda, la semilla que cae en pedregales. La tercera, la semilla que cae entre los espinos. ¿Y cuál es el cuarto tipo de personas? Dice que es la semilla que cae en buena tierra. Representan a quienes reciben la palabra de Dios y se mantienen firmes y dan mucho fruto en sus vidas. Y el fruto es maravilloso y en muchas áreas de su vida, ya que se mantienen unidos a la vid verdadera. En ese contexto aparece lo que leímos en Mateo, la parábola de la cizaña. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que dice Cristo? En pocas palabras, resumiendo la parábola, unos aparentan ser seguidores del Mesías. Se les ve robustos, se les ve sanos, se ve que tienen conocimiento, han adquirido experiencia, han servido muchas veces en las iglesias y están ahí presentes. Pero no hay un verdadero fruto en su vida. ¿Cómo está su vida? No dan fruto, hermanos. Cabe recordarles que la cizaña es muy similar al trigo. Tienen la misma forma, el mismo color. Lo que diferencia al trigo de la cizaña es una cosa. Es que en la cizaña no se encuentra fruto. El momento que tratan de desgranar o sacar los granitos de la cizaña, se encuentran que no hay absolutamente nada. Solamente el trigo mueven y sale el grano. Y muelen el grano y obtienen la harina. En cambio, en la cizaña tiene la misma apariencia, tiene el mismo color, tiene las mismas características. El asunto es que no hay fruto. No existe fruto. Y es por eso que es desechada como hierba mala, porque no sirve para nada. Pero tienen una apariencia idéntica a los que dan fruto. Por eso en
en la parábola le dicen, Señor, ¿arrancamos la cizaña? Y él dice, no, porque junto con la cizaña podrían estar arrancando a la planta que sí da fruto. Y se perjudicaría a quien está dando fruto. Dejen que crezcan juntos, que permanezcan juntos. Solo cuando sea el tiempo determinado se cortará y realmente se demostrará quién era quién en la presencia de Dios. Nuevamente debemos recordar lo dicho por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 20. ¿Qué dice ahí? Mateo 7, del versículo 15 al versículo 20. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nuevamente repito, por sus frutos los conoceréis. ¿Esto qué nos lleva a entender? ¿Esto qué nos lleva a reflexionar? Lo que está diciendo la parábola de la cizaña, que debemos aprender a convivir entre los que son y realmente entre los que aparentan que son. Que debemos darnos cuenta de quiénes realmente son suyos por los frutos que hay en sus vidas, ya que han permanecido en la vid y solo de esa manera puede haber fruto y no hay otra forma, no hay otra manera de dar fruto. Si no estamos con Cristo, no vamos a dar fruto. Si decimos estar con Cristo, pero estamos separados de Cristo, no hay fruto, hermanos. Podrá haber un cambio de conducta, podrá abrazarse una religión y manejarse las pautas o aún hasta el vocabulario religioso, pero eso no transforma vidas y eso no me justifica delante de Dios. En varias ocasiones, el testimonio de estas personas, su forma de obrar, ha llevado a más de una persona que sí es cristiana a salir lastimada, a alejarse, a resentirse, a tener ira de ver de cómo estas personas que no dan fruto en sus vidas a veces están en lugares de preeminencia, porque lastimosamente no tenemos discernimiento para darnos cuenta de qué cosas suceden o no suceden a nuestro alrededor. Vidas valiosas que debieron ser restauradas, que debieron ser animadas, que debieron ser ayudadas, lastimosamente tuvieron que pasar estas situaciones. Cristo claramente les estaba hablando a través de esta parábola del trigo y de la cizaña y de lo que hemos visto antes. La salvación es de Dios, pero también debemos aprender a convivir con personas que dicen ser, pero no son. ¿Y dónde debe estar puesta nuestra mirada? ¿Dónde debe estar puesto la capacidad de discernir las cosas? Viendo en lo que hace un individuo, otro individuo, una persona, otra persona, un ministerio, otra iglesia. No, hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en el autor y en el consumador de nuestra fe, que es Cristo. Cuando hagamos eso y nos mantengamos así, pase lo que pase, venga lo que venga, va a ser inconmovible, inamovible nuestra fe y estaremos firmes en el Señor. Como hemos visto, las enseñanzas de Cristo tenían como intención buscar lo que normalmente no se busca, hermanos. Cristo siempre buscó, y metas eso en la cabeza, siempre buscó que las personas piensen, que las personas reflexionen, que las personas pesen las cosas, que las personas analicen, no cojan las cosas por cogerlas, sino que entren en ese proceso, que comparen y ahí saquen conclusiones. Y en esas conclusiones pedirle a Dios el discernimiento para darnos cuenta
qué estaba bien, qué estaba mal, y no replicar lo que está mal. ¿Qué otra cosa más buscaba Cristo a través de las enseñanzas de las parábolas? Principalmente de estas parábolas que hemos visto el día de hoy. Permitir que las personas puedan acordarse con facilidad de sus enseñanzas, ya que utilizaba elementos cotidianos simples, de fácil asimilación para expresar sus enseñanzas del reino de Dios. No había discusiones vacías y muchas veces huecas, utilizando términos teológicos, filosóficos, académicos, entre las personas que estaban presentes ahí, ¿no? Cristo, con un lenguaje muy simple, venía y expresaba enseñanzas tan profundas, pero a la vez tan sencillas de entenderlas. Y utilizaba las parábolas, ¿para qué? Para que la gente se memorice con facilidad sus dichos, sus historias y sus enseñanzas. ¿Y qué otra cosa más? Para que las mismas personas, por su propia voluntad, rechacen, desprecien, hagan de menos sus palabras y por ende ellos solos se condenen. La enseñanza de Cristo apuntaba siempre a que la salvación del ser humano es obra de Dios. Por eso en la presencia de Dios nadie podrá jactarse. Cuando tú partas a la eternidad y te topes con tu Creador, no le vas a decir, yo hacía esto, me reuní en tal lugar, tenía tal situación, la membresía de por aquí, acá, servía aquí, acá, y un montón de cosas. Nada de eso te servirá en los cielos. ¿Por qué? Porque la salvación del ser humano es obra exclusiva, única de Dios. No depende del esfuerzo humano, no depende del deseo del hombre, no depende de su capacidad. Todo depende de la misericordia de Dios. Por eso Pablo, a los hermanos que les escribió, les dijo, lo que antes yo consideraba que era muy valioso para mí, esas cosas que eran demasiado importantes para mí, hoy los considero basura. No me sirvieron de nada. Tanto esfuerzo, tanta dedicación, porque creía de esa forma que estaba sirviendo a Dios. Eso es basura para mí. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que todo depende de Dios. Y sí, yo fui el último llamado para servirle a Él. Y fui llamado apóstol por Él. Pero no merezco llamarme apóstol, porque yo perseguí a la iglesia. ¿Y qué más dice Pablo? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, porque yo he trabajado aún más que los anteriores a mí, y mi esfuerzo ha dado mucho fruto en muchas personas. Debemos entender con mucha claridad que en la iglesia están creyentes y están personas que dicen ser creyentes. Están verdaderos siervos de Dios y personas que aparentan ser siervos de Dios, pero que no lo son. Y lastimosamente estas personas que aparentan ser siervos de Dios, lastiman a otras personas en su fe, en su caminar, y a veces se convierten ¿en qué? En piedra de tropiezo. Y provocan que estas personas que estaban iniciando o que tenían el deseo y anhelo de servirle a Dios y de seguir en los caminos de Dios, no quieran saber nada. Se alejen y estén resentidos. ¿Cómo se reconoce a un verdadero siervo de Dios de acuerdo a lo que hemos leído en esta mañana? La única forma como se reconoce a un verdadero siervo de Dios es por su fruto, y que su fruto permanezca. Y su fruto se dé en la vida en el Señor, en la comunidad cristiana, en su propia vida, en su familia. En todas esas áreas se manifieste realmente fruto. Y créanme, hermanos, en más de una ocasión, muchas veces, en muchas ocasiones, nos vamos a topar en el camino con un montón de personas que fueron lastimadas por estas personas. Por estos siervos del Señor. Han sido lastimadas, han sido heridas, han sido golpeados, han sido desechados
están dolidos, hay resentimiento por los malos testimonios que afectaron sus vidas. Pero justamente esas personas hay que darles las manos. Hay que inclinarnos a ellos. ¿Para qué? Para ayudarles a sanar, animarles, capacitarles, levantarles, restaurarles. Porque muchos de ellos son personas extremadamente valiosas para lo que Dios va a hacer para la extensión de su reino. Y eso es a lo que nos está llamando el Señor. Posiblemente tú y yo conozcamos personas que están en esa situación. Démonos un tiempito. ¿Para qué? Para orar por ellos, para hablar con ellos, para animarles, para exhortarles, para sanar, para restaurar, para capacitar, para levantar. Y que el fruto en esa vida permanezca. Y lo que tú hagas cuando llegues a la presencia de Dios sea premiado, porque hiciste una obra buena para el Altísimo. Alguna vez de uno de sus famosos libros, Charles Swindoll, dijo lo siguiente: somos como puercos de espines en una noche de invierno. Necesitamos la compañía de un puercoespín para que se me apegue a mí, para podernos calentar el uno al otro y el otro al otro y poder hacer una masa, pero a la vez que nos necesitamos nos repelemos. Y cuando nos acercamos nos lastimamos. ¿Por qué? Porque las púas me pican, me aplastan, me lastiman. Y esa es la imagen que él daba de más o menos lo que es el cristianismo. Nos necesitamos, pero a veces nos lastimamos. Necesitamos el apoyo de las personas, pero herimos a otros. Pero a pesar de eso, con las imperfecciones que tenemos, el Señor nos manda a que permanezcamos juntos, a que demos fruto y que ese fruto permanezca y que sea abundante, hermanos. Parábolas maravillosas del reino de los cielos. Parábolas que nos dicen cómo es el reino de los cielos, cómo se mueve el reino de los cielos, cómo actúa el reino de los cielos y qué es lo que demanda el reino de los cielos de los que están entrando por la puerta estrecha, de los que están pasando por el camino angosto, de los que hemos venido por el camino que es Jesús, nuestro Señor. Hermanos, no nos desanimemos. Pase lo que pase, venga lo que venga, y situaciones difíciles que nos va a tocar seguir viviendo. Cosas que a veces son inimaginables, que se aproximan. Sigamos firmes en la fe. Sigamos dando fruto y que ese fruto permanezca y sea abundante. No nos separemos de la fe, hermanos. Y si vemos personas que están desalentadas, desanimadas, clamemos por ellas, oremos por ellas y hablemos con ellas, para que sigan adelante. Sigan sin desmayar al único que merece toda nuestra alabanza, nuestra honra.